Hola, ¿qué tal? Buen día, les saluda el profesor Smith. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a las clases virtuales en la subárea de historia tocando un tema de vital importancia titulado Los Incas, aunque en algunos libros de historia ustedes van a encontrar con el título del Imperio de los Incas o simplemente como el Tahuantinsuyo. Pero para iniciar les tengo una pequeña pregunta que ustedes me van a responder en interna. La pregunta dice, ¿cómo se llama esta manifestación cultural de los Incas? Les doy 3 segundos. Esta manifestación cultural de los incas es o son los famosos andenes, ¿no? Que era un vestigio utilizado en el plano de la agricultura. En estos vestigios que ustedes pueden observar aquí, los incas producían la papa, el maíz, entre otros productos de primera necesidad muy consumidos en aquellas épocas. Nos vamos a la siguiente imagen. Podemos observar aquí algunos personajes del Tahuantinsuyo, como por ejemplo observamos al Inca, que era el todopoderoso, ¿no? Su palabra era ley, además de que era la máxima autoridad. A su costado tenemos al famoso Quipu Camayoc. Profe, ¿qué era el Quipu Camayoc? El Quipu Camayoc era el encargado de descifrar el famoso Quipu, que era un medio contable en aquella época. Y a su otro costado tenemos al famoso Chasqui, ¿no? Al Chasqui, el mensajero de los incas, que era capaz de llevar los mensajes desde la capital Tahuantinsuyo, que estaba en el Cusco, a los diferentes lugares concernientes al Tahuantinsuyo. Bien, como nos muestra la diapositiva, a continuación vamos a pasar a ubicar la geografía del Tahuantinsuyo, o también conocido como la ubicación geográfica. En el primer plano nos dice que la ubicación geográfica de los incas, o más que todo la extensión territorial de los incas, como nosotros podemos observar aquí de un colorcito crema, estaba ubicado en el centro oeste de América del Sur, ¿no? Más o menos esto es la zona céntrica y esto es la zona oeste. Por eso nos dicen que la ubicación geográfica de los incas estaba en la parte centro-oeste de América del Sur. En el segundo punto nos dice que su extensión territorial era de un aproximado de 1.731.900 kilómetros cuadrados, ¿no? Era una extensión amplia, era una extensión muy grande. Y como tercer punto, tenemos que mencionar que la capital del Tahuantinsuyo era el Cusco o Cosco, como se dice en quechua, ¿no? Cusco o Cosco. Y finalmente, un dato importante que hay que agregar en esta parte es, muchos me han preguntado, profesor, ¿y cuántos habitantes yacían en esta amplia extensión territorial? O simplemente cuántos eran los pobladores del Tahuantinsuyo. Según los últimos estudios nos dicen que la población del Tahuantinsuyo equivalía a 10 millones de habitantes. Ahora vamos a ver la ubicación cronológica. Ustedes saben que en historia es de vital importancia ubicar un hecho histórico o el desarrollo de una cultura tanto en la ubicación geográfica como en la ubicación cronológica. La ubicación geográfica hace referencia al espacio, mientras que la ubicación cronológica hace referencia al tiempo, cuándo inició y cuándo terminó. Y eso es lo que nosotros justamente podemos observar en la diapositiva, donde nos muestran dos fechas. Profesor, ¿por qué nos muestra dos fechas? Referente al origen de los incas, existen muchas teorías. Sin embargo, las dos teorías más aceptadas es la que yo les presento a continuación. La primera teoría nos dice que los incas o el desarrollo de la cultura inca inició aproximadamente en el año 1100 después de Cristo y culminó en el año de 1532 después de Cristo con la llegada de los españoles. Y la segunda teoría nos dice que los incas iniciaron su cultura en el 1200 después de Cristo y que culminó en el 1532 después de Cristo. Lo que nosotros observamos en la imagen, ¿no? El inicio de la formación de la cultura inca y su fin, ¿no? Con la llegada de los españoles. Sin embargo, de estos dos, la teoría más aceptada es la segunda.
En los libros de historia, en la gran mayoría de los libros de historia, cuando uno busca la ubicación cronológica, aparece esta fecha, del 1200 a 1532. Bueno, referente al origen de los incas, tenemos las dos famosas leyendas, ¿no?, que nos han enseñado todos nuestros profesores desde el nivel primario, ¿no? La famosa leyenda de los hermanos Ayar, que fue recogida por muchos cronistas como Guamán Poma de Ayala, Ciesa de León y Juan de Betanzos. Esta leyenda nos dice que del cerro o de la montaña Tambutoco aparecieron cuatro hermanos con sus respectivas esposas. Estos hermanos eran Ayar Manco con su esposa Mama Okio, Ayar Cachi con su esposa Mama Cora, Ayaruchu con su esposa Mama Rawa y finalmente Ayarauca con su esposa Mama Huaco, y que estos hermanos pues se adentraron en un sinfín de aventuras donde uno por uno fueron muriendo. Al final solo quedó vivo Ayar Manco junto a su esposa Mama Okio, y estos habían dado el origen a la civilización de los incas. Esa es en cuanto a la primera leyenda. La segunda leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo fue recogida por el Inca Garcilaso de la Vega. En ella nos narra que del lago Titicaca, por órdenes del dios Inti, apareció una pareja de esposos. Esta pareja de esposos era Manco Cápac y Mama Ocllo. Y el dios Inti le dio una vara a Manco Cápac y le dijo que donde se hundiese la vara, ahí tendría que formar una civilización. Y efectivamente Manco Cápac fue probando pues dónde se va a hundir la vara, y llegó al cerro Guanacaure y fue el lugar donde se hundió la vara, y obviamente Manco Cápac forjó una cultura. Esa cultura fue llamada los incas, ¿no? Sin embargo, muchos investigadores han llegado a la conclusión de que estas son meras leyendas, de que no tienen un valor científico. Y a la conclusión que llegaron los científicos es lo que les voy a pasar a explicar a continuación. Los investigadores nos dicen que los primeros incas provienen de la cultura tiahuanaco. Profe, ¿dónde está la cultura tiahuanaco? Está en este puntito amarillo, ¿ve? En la actual Puno, a las orillas del lago Titicaca. Se dice que allí pues se desarrolló la cultura tiahuanaco, y que esta cultura tiahuanaco fue conquistada por los aymaras, ¿no?, que era un grupo muy poderoso, y que por miedo a los aymaras los tiahuanacos comenzaron a escaparse y se dirigieron hacia el Cusco, que es el puntito verde, y que en el Cusco fue donde se desarrollaron los primeros incas. Obviamente estos estaban dirigidos por un inca superior, y que luego de cierto tiempo este inca ordenó la conquista de los pequeños pueblos, y así sucesivamente se fue desarrollando el Tahuantinsuyo, ¿no? Eso es el origen científico que nos dicen los diferentes investigadores. Seguidamente hablaremos sobre la organización política de los incas, para lo cual vamos a tocar tres puntos importantes. El primer punto nos dice que desde el plano político el inca era absolutista. ¿Qué quiere decir esto? Que el inca era la máxima autoridad y por lo tanto lo que el inca decía se tenía que cumplir. En simples palabras, mis estimados amigos, la palabra del inca era ley. En segundo caso nos dice que era de carácter teocrático. Teocrático viene de dos palabras, teo que significa Dios y crático o kratos que significa poder. Entonces, juntando esto nos lleva a la conclusión que significa el poder emanado por Dios, y eso es lo que justamente pasaba, ¿no? Se decía que el inca era hijo de Dios, que el inca tenía un origen divino. Es por ello que la población respetaba mucho al inca. Es por ello que lo que el inca decía, la población lo cumplía. ¿Por qué? Porque se consideraba al inca como algo divino, como si fuese hijo de Dios, ¿no? Y por último nos dicen que para que seas inca o para que seas emperador del Tahuantinsuyo, no podías llegar fácilmente. Si tú eras de la clase media y querías ser inca, esto prácticamente era imposible, porque para ser inca o para que te corones como inca era de carácter hereditario, ¿no? El hijo del inca por lo general era el príncipe, y una vez que el inca moría, el príncipe asumía ese cargo, ¿no? Por eso se dice que era de carácter hereditario. Como vemos aquí nos dice que el inca era considerado de origen divino, lo que ya se les explicó en la parte
teocrática. Bien, aquí vamos a encontrar la pirámide política referente, y valga la redundancia, a la organización política. En la cima de la pirámide vamos a encontrar al Inca, ¿no? Como ya les he dicho, el Inca era la máxima autoridad. Su palabra era ley. El Inca era considerado hijo de Dios. Debajo del Inca se encontraba el Auqui. Profe, ¿quién era el Auqui? El Auqui era el príncipe heredero, ¿no? Era elegido entre todos los hijos del Inca, que por cierto eran numerosos, ¿no? Los incas, hay que entender, si bien tenía a la Colla, que era la esposa oficial, los incas tenían un sinfín de mujeres en cada lugar, ¿no? Al lugar que llegaba el Inca tenía una mujer, por eso el Inca tenía un sinnúmero de hijos, pero sin embargo el Auqui era elegido entre estos hijos. Por lo general el Auqui era la hija o el hijo de la Colla, que era la esposa oficial del Inca. Luego tenemos al Consejo Imperial. El Consejo Imperial fue un organismo asesor del Inca, integrado por los jefes de cada uno de los suyos. Hay que recordar que el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 suyos y que el Consejo Imperial estaba organizado por los jefes de esos suyos, ¿no? Eran los asesores del Inca para definir la política del imperio, obviamente. Debajo del Consejo Imperial estaba el Totrico. ¿Quién era el Totrico? Era la persona encargada de la producción, ¿no? Era aquella persona que se dedicaba a observar y controlar que nadie se distrajera del trabajo. En otras palabras, se encargaba de que no existiera en el Tahuantinsuyo los ociosos. Se encargaba de ver, allá no está trabajando ese pueblo, entonces que el Inca enviaba un ejército y a malas lo hacía trabajar. Eso era la función del Totrico. Debajo del Totrico se encontraba el Apunchic. Profe, ¿quién era el Apunchic? Los Apunchic fueron los grandes gobernadores regionales, ¿no? Sujetos a su vez a la vigilancia y a la fiscalización del Tucuiricuy, que más adelante vamos a describir. En simples palabras, los Apunchic eran los grandes gobernadores de ciertos territorios conquistados por los incas. Y debajo del Apunchic estaba el Tucuiricuy. Profe, ¿quién era el Tucuiricuy? En simples palabras, el que todo lo ve y el que todo lo sabe. En términos muy exagerados podríamos decir que el Tucuiricuy era el chismoso del Inca, ¿no? Era, como ustedes dicen, el sapo del Inca, ¿no? Todo le avisaba al Inca, ¿no? El Inca sabía cómo estaba funcionando su imperio a manos del Tucuiricuy porque éste todo lo comentaba, ¿no? Y debajo del Tucuiricuy estaba obviamente el Curaca, que por lo general eran antiguos jefes de algunas tribus que fueron sometidos por los incas, ¿no? Y por lo general estos se encargaban de reparto de lotes para que los incas pudiesen trabajar, ¿no? Eso es referente, mis estimados estudiantes, a la organización política de los incas. Hasta ahí la clase virtual del día de hoy. A continuación voy a explicar la actividad que ustedes van a realizar en sus cuadernitos, ¿no? Es simple, para aquellos que ya conocen mi sistema de trabajo. La actividad que van a realizar es un círculo concéntrico, ¿no? Que es un esquema fácil de realizar. El círculo concéntrico tiene esta forma, ¿ve? ¿Por qué se llama círculo? Porque fácil, pues profe, eso parece un círculo, exactamente, ¿no? En la parte céntrica va el título, en el segundo círculo van los subtítulos y en el tercer círculo van los contenidos de los subtítulos. A ver, profesor, un ejemplo, ¿por qué no? Vamos a poner un ejemplo con el coronavirus o el COVID-19, ¿no? Entonces, el título lo ponemos COVID-19 o coronavirus. Subtítulo 1 podemos poner origen. Y como contenido del subtítulo podemos poner aquí, se originó en Asia, China. Aquí podemos poner en el mercado de Wuhan, ¿no? Aquí podemos poner se originó a mediados de diciembre y aquí podemos poner supuestamente se originó por el consumo de los murciélagos, ¿ve? Y así sucesivamente, pero hay que tener en claro que tanto los subtítulos como los contenidos de los subtítulos van a variar de acuerdo a la cantidad de información que ustedes van a encontrar en sus separatas, que por cierto se les va a enviar mediante el WhatsApp. Muchísimas gracias.